Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Y hay novedades más que interesantes, teniendo en cuenta que River jugó este fin de semana por Copa Argentina, no le tocó disputar encuentros por el torneo doméstico. Y esta semana será determinante y clave porque será la última larga antes de que durante la siguiente semana el Millonario enfrente a Libertad por la ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Vamos a estar hablando primero de todo de algunas cuestiones futbolísticas de dos jugadores, uno de ellos a quien Gallardo bancó mucho en la conferencia de prensa luego del encuentro ante el conjunto tucumano, y de otro que podría llegar a ser titular contra Independiente el siguiente día sábado. Y después hablaremos de los dos futbolistas que planea recuperar el entrenador durante las prácticas que se estarán dando esta semana. Espera ya que estos jugadores en cuestión reciban el alta médica correspondiente, porque Gallardo quiere tener a todo el plantel a disposición para lo que se viene. Y después nos meteremos en cuándo se jugará el partido frente a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, del calendario de River haremos un repaso de cómo y cuándo se disputarán los duelos que disputará el más grande durante este mes de agosto, y también de la oferta que ha recibido la dirigencia por uno de los jugadores que hoy se está entrenando de manera solitaria en el River Camp. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de aquellos jugadores que tienen que recuperarse sí o sí para lo que viene. Y cuando digo sí o sí, no es que me baso en una obligación, porque obviamente todos los futbolistas tienen que tener un tiempo acorde en lo que respecta a su rehabilitación, dependiendo de la lesión que tienen. Pero por lo pronto, Sebastián Driussi tenía que estar para lo que fue el duelo del pasado sábado frente a San Martín de Tucumán por Copa Argentina. Y si bien es cierto, River tenía que imponerse ante el elenco de la segunda división del fútbol argentino, más allá de si Driussi estaba o no a disposición, eso es verdad, le hubiera venido bien sumar algunos minutos teniendo en cuenta que solamente le queda una oportunidad para tener algo de tiempo dentro del terreno de juego antes de que se lleve a cabo el duelo de ida frente a Libertad por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Y hago hincapié en esto porque las posibilidades de que Maxi Sala llegue al duelo frente al conjunto paraguayo son verdaderamente muy pocas. Diría que hasta nula sería el apurarlo demasiado a un jugador que sí estaría muy con lo justo. Y después hay que ver si Gallardo pretende que Driussi dispute ese partido sin haber sumado minutos previamente. Eso siempre y cuando el jugador no esté disponible frente a Independiente, algo que por lo menos en primera instancia no creo que suceda, porque a mi entender el muñeco va a llevarlo al banco de suplentes, pero tiene que recibir el alta médica correspondiente. No hay que dejar de lado que anteriormente se creía que iba a recibir el alta médica entre jueves y viernes de la semana pasada, que iba a subirse al avión para viajar a Santiago del Estero junto con el resto de sus compañeros y que iba al menos a ingresar entre 20 y 25 minutos en la segunda mitad frente a San Martín. Esto no sucedió y por eso mismo ahora tenemos que trasladarnos a lo que van a ser las prácticas seguramente de los días miércoles y jueves. Ahí es donde Driussi recibiría en principio el alta médica después de haber tenido dos prácticas previas, esperemos que a la par de sus compañeros, y obviamente sí iría al banco frente al rojo. También lo que hay que tener en cuenta es que si el muñeco tuviera todos a disposición sin contar a Maxi Salas, el reemplazante del ex jugador de Racing sería sin ningún tipo de dudas Driussi. Si bien el otro día utilizó a Borja porque es básicamente el único centroatacante que tiene en el plantel, más allá de contar con el juvenil Bautista Adín, en lo que respecta a sus características y sus funciones dentro del terreno de juego, Driussi está un par de escalones por encima del cafetero, pero obviamente no se nos va a poner por encima si es que físicamente no se encuentra bien, porque apurar su regreso después de la lesión que sufrió, recordemos que fue una lesión ligamentaria en uno de sus tobillos en el primer partido del Supermundial de Clubes de la FIFA contra el Urawa Red Diamonds de Japón, podría provocar que quedase bastante más tiempo afuera, y también teniendo en cuenta que esa era una lesión que le iba a decantar 2 meses de recuperación, y por lo pronto lleva mes y medio, es decir, está en los tiempos todavía acordes para que pueda estar al 100% para el duelo ante Libertad. No van a apurarlo, pero viendo que la semana pasada estuvo muy óptimo en lo que respecta a los movimientos y ejercicios que hizo en cada una de las prácticas, espera que durante esta semana pueda intensificar al fin y una vez por todas para que el sábado pueda estar frente a Independiente. Y el otro jugador que Gallardo espera con ansias que esté recuperado en el corto plazo es uno de los recientes refuerzos, Juan Carlos Portillo, el polifuncional de Talleres que llegó al conjunto de Núñez en este mercado de fichajes,
vino desde el club cordobés con una tendinitis y debido a eso no pudo ser parte de los dos anteriores partidos porque ya estaba a disposición no solamente para jugar ante San Martín de Tucumán, sino que también iba a estar disponible para enfrentar a San Lorenzo. Sin embargo, decidieron que baje las cargas en lo que respecta a los entrenamientos. River ya sabía de esta lesión, de hecho en la revisión médica fueron contratados tanto los médicos del más grande como el entrenador, pero obviamente no se iban a dar de baja teniendo en cuenta esto porque ya de por sí era algo que arrastraba desde Talleres y eso no le impedía jugar y tener un buen nivel. Sin embargo, si pueden hacer que se recupere rápidamente antes de que empiecen los partidos más importantes y los más relevantes de este mes de agosto, y hablando puntualmente de la Copa Libertadores, mucho mejor. Así que para Portillo también va a ser una semana clave. No creo puntualmente que lo vayan a apurar, teniendo en cuenta que es un jugador que todavía no hemos visto de qué manera puede rendir físicamente con la camiseta de River. Tampoco ha hecho como Driussi, que la semana pasada sí hizo bastantes ejercicios a la par de sus compañeros y la única razón por la cual no formó parte de la lista para viajar a Santiago del Estero fue que no querían apurarlo, teniendo en cuenta que no pudo intensificar durante los últimos días. En el caso de Portillo todavía no ha realizado esas prácticas que se necesitan de un jugador que acaba de lesionarse o por lo menos que está atravesando una etapa final de recuperación, así que veremos si Portillo puede estar contra Independiente. Esta semana también será clave para él, es un jugador que Gallardo va a tener muy en cuenta. Recordemos que River pagó $4,5 millones por el 90% del pase de este futbolista, que puede jugar de segundo marcador central, de volante central. De hecho es en esa posición donde lo piensa Gallardo, teniendo en cuenta que en, por ejemplo, la página oficial de River aparece como mediocampista, no como defensor, sabiendo que además, como dije recién, también puede moverse como lateral izquierdo, donde River hoy tiene dos variantes como Acuña y Casco, pero a partir del 2026 se quedará con una alternativa menos, por lo que Portillo puede ser un jugador muy importante y que le puede brindar muchas soluciones a River en el corto plazo, pero por lo pronto en este momento tienen que esperar a que se recupere al 100%. Si esto sucede, finalmente va a estar entre los concentrados. Se espera que, si no es contra Independiente, pueda estar en el partido por Copa Libertadores contra Libertad. Y en la conferencia de prensa, luego de ganarle a San Martín de Tucumán, Gallardo tuvo palabras muy elogiosas para con Miguel Ángel Borja. Y es importante hacer hincapié en esto, sobre todo por el momento que está atravesando el atacante colombiano en este momento de su carrera, porque lamentablemente el mismo DT dijo que está atravesando una racha negativa y que es el momento para que salga adelante, y para eso tienen que apoyarlo. Es cierto, y yo creo que esto el jugador lo sabe, si todos los futbolistas estuvieran a disposición, Borja no sería titular. Es más, habría que preguntarse si estaría desde el arranque si estuviese Driussi aún con Salas lesionado. A mí me parece que no, teniendo en cuenta las características que pretende el muñeco para con sus delanteros titulares. Ahora, el nivel de Borja el otro día fue totalmente opuesto a lo que normalmente sucede con el futbolista cafetero. A mi entender, jugó bien afuera del área, se contagió del resto de sus compañeros y formó parte del circuito ofensivo del equipo. Se lo vio bastante más rápido que en otras oportunidades, donde a veces es lento a la hora de reaccionar, no logra acomodarse de manera sencilla, y hasta pudo ganarle en un par de mano a mano a los futbolistas defensivos de San Martín de Tucumán. Sin embargo, todo lo contrario sucedió cuando estaba de cara al arco. Si bien es cierto que viene estando errático en los últimos partidos, estamos hablando del segundo jugador que más goles ha convertido en este siglo XXI con la camiseta de River, solamente por detrás de Fernando Cabenagui. Así que en este caso Borja el otro día estuvo bien afuera del área, pero muy errático a la hora de definir, tanto así que el arquero de San Martín de Tucumán le tapó 3 mano a mano, 2 de ellos que fueran muy accesibles, por lo menos en lo que respecta a la posibilidad concreta de que pudiera convertir goles. Teniendo en cuenta todo esto, Gallardo le brindó algunas palabras más que elogiosas para que entendamos que es un jugador que tiene la confianza del DT, pero que en este momento tiene que él mismo recuperar sus propias ganas y esa propia confianza, sobre todo goleadora, porque ya lo dijo Gallardo, a Borja se los va a juzgar por la cantidad de goles que mete, más allá de que todo el mundo sabe que Gallardo pretende que sus delanteros también formen parte del circuito ofensivo del equipo. Si el otro día seguramente convertía 2 goles y además había tenido buenas resoluciones en ataque, habríamos hablado quizás del mejor partido de Borja en lo que va de este 2025. Es cierto que el rival era muy débil, es cierto que estábamos hablando de una instancia de Copa Argentina bastante pronto en relación a lo que van a ser los partidos que van a venir en el mundo River en el corto plazo, pero Borja necesitaba convertir goles para sacarse esa mala racha de no poder marcar.
Gallardo aún así, como dije, le dio un voto de confianza y seguramente contra Independiente volverá a ser titular. Y otro que va a estar en consideración para ver si va o no a ser titular es nada más y nada menos que Juan Fernando Quintero. Cada toque de distensión del colombiano el otro día hacía entender que es un jugador de una jerarquía superior, no solamente por sobre sus propios compañeros, sino también en general para todo el fútbol argentino. Es cierto que el propio futbolista también se había manifestado luego de su redebut contra San Lorenzo el fin de semana anterior, y él mismo había mencionado que le faltaba físicamente. Y seguramente durante esta semana el principal objetivo va a ser ponerlo a punto para que pueda estar desde el arranque. Teniendo en cuenta que el partido ante Independiente será sábado y el cotejo ante Libertad será jueves, es decir, va a haber 5 días de descanso, Gallardo no va a tener que rotar jugadores por el simple hecho de que pueda haber un par de cotejos consecutivos. Lo más probable es que ponga lo mejor que tenga a disposición en ambos cotejos. Quintero es un futbolista que obviamente todavía no se ha ganado la titularidad, porque la realidad es que todavía no ha tenido esos momentos donde haya podido lucirse por más minutos de los que uno cree que debería lucirse un jugador de la categoría de Juanfer. Pero la realidad es que cada vez que ha ingresado en los segundos tiempos ha mostrado lo suyo. Con San Lorenzo le costó un poco más, pero es verdad que casi ganas el partido con un centro a la cabeza que le pone el jugador cafetero a Galopo. El otro día tuvo más continuidad, River ya estaba ganando 1-0 y San Martín de Tucumán estaba mucho más abierto dentro del campo de juego. A mi entender, lo que creo que le falta es algo que en general le falta bastante a River, que es patear más al arco desde afuera del área. Y como es un jugador que todos sabemos la clase de pegada que tiene, es un futbolista que tranquilamente puede en un segundo generarte una situación de gol verdaderamente importante, me parece que Quintero podría no solamente llegar a sumar minutos contra Independiente, sino inclusive podría llegar a ser titular. ¿Quién podría salir del 11? Y obviamente alternativas hay bastantes. Podría llegar a salir Galarza, podría llegar a salir Lencina, inclusive si no juega Borja podría pasar a jugar Quintero de falsa referencia diaria, y obviamente el colombiano saldría para que entre su compatriota, el cafetero en cuestión, y de esa manera ahí podríamos ya tener un margen para que Quintero pueda ser titular. Obviamente esto no sería subestimar el duelo frente a Independiente, pero la realidad es que River necesita que Quintero sume minutos, y en este partido ante el Rojo podría llegar a ser clave, teniendo en cuenta que, como ya vengo mencionando durante este video, será el último antes del primero de los encuentros frente a Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y el jugador que recibió una oferta hace aproximadamente 48 horas fue Santiago Simón. El Toluca de México envió una propuesta formal a las oficinas de la institución de Núñez para hacerle saber que quieren contar con el mediocampista, que es uno de los jugadores que, como ya sabemos, se encuentra colgado en el River Camp entrenándose aparte. Es cierto que la situación de Simón no es idéntica a, por ejemplo, las de Craneviter y Lanzini, porque como Simón todavía tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre, pero del 2026, el más grande está dispuesto a negociarlo por una suma bastante más importante y no que se vaya por una rescisión de contrato como sí sucede con los otros futbolistas. Por lo pronto, el ofrecimiento del Toluca de México sería de $2.800.000 por el 50% de la ficha, que la realidad termina siendo una cifra más que interesante, teniendo en cuenta que el monto que le puso River a Simón es de aproximadamente $4 millones. Si estamos hablando de que este número recién ofertado es por el 50% del pase del jugador, estamos haciendo referencia a que serían muy buenos números como para que River pudiera adquirir un ingreso económico más que importante por la salida de este volante. Sin embargo, ¿por qué todavía no se aceptó en definitiva la oferta? Porque lo que quiere hacer River es asegurarse un 30% de una futura transferencia. Como es cierto que River igual mantendrá un porcentaje de la ficha, lo que quiere hacer el millonario es sí o sí asegurarse ese porcentaje. ¿Por qué digo esto? Porque el Toluca es de vender a veces el propio porcentaje de la ficha que adquirió, y en ese caso River obviamente no se vendría beneficiado. Supongamos que el Toluca termina comprando el 50% de Simón por $2.800.000 y después termina vendiendo al jugador Europa por $3 millones. Si esos $3 millones fueran la totalidad del pase, River recibiría $1,5 millones de la moneda estadounidense. Sin embargo, los equipos mexicanos suelen vender el porcentaje de la ficha
ficha que tienen a su disposición, y como el Toluca adquirió solo el 50%, River no recibiría nada porque ese sería el porcentaje de la ficha que estaría transfiriendo el elenco norteamericano. Por eso desde el lado de River quieren asegurarse sí o sí que más allá de cuál pueda llegar a ser la transferencia o el porcentaje que Toluca venda en un futuro al jugador en cuestión, que a River le corresponda sí o sí como mínimo el 30% de esa futura transferencia. Si esto termina de resolverse durante esta semana, Santiago Simón será nuevo refuerzo del equipo mexicano. Y el partido entre River y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina no tiene todavía fecha confirmada, pero se va a estar disputando después de lo que serán los duelos de River ante Libertad por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Lo que sí se sabe ya es que el ganador entre el Millonario y el equipo santafesino se verá las caras contra Racing en los cuartos de final. Podríamos tener un enfrentamiento entre dos de los equipos más grandes de Argentina y además todos sabemos el condimento extra que tendrá ese juego en cuestión si es que se llega a dar, teniendo en cuenta todo lo que sucedió en este último mercado de pases. Sin embargo, River tiene que superar primero a Unión, no hay que subestimar a ningún rival teniendo en cuenta que la Copa Argentina es muy traicionera en este sentido y además este será el primer contrincante de primera división al que se estará enfrentando River en esta competencia, porque hasta el momento se vio las caras en 32avos de final contra Ciudad de Bolívar y en 16avos de final el pasado sábado ante San Martín de Tucumán, por lo que por lo pronto ahora veremos cuándo se termina de disputar este cotejo. En lo que respecta a la sede, al ser un equipo de Santa Fe y otro equipo de Buenos Aires, lo más probable es que se juegue en el interior del país. No creo que se vuelva a repetir la sede de Santiago del Estero, teniendo en cuenta que los dos duelos que ha jugado hasta este momento River en esta Copa Argentina 2025 se han llevado a cabo en esa provincia. Lo más probable es que nos movamos ya sea para Córdoba, para el Estadio Manuel Alberto Kempes, o para Mendoza, para el Estadio Malvinas Argentinas. También tengo que dejar un breve margen de que pueda disputarse en el estadio de San Nicolás, a pocos kilómetros más de Buenos Aires y mucho más cerca en comparación con Santa Fe, pero como queda más o menos en el medio de las 10 ciudades, también existe la posibilidad de que se lleve a cabo en ese lugar. Cualquiera que sea el establecimiento donde se disputa el partido, está claro que River tiene que sobreponerse a Unión y seguir avanzando en una competencia a la cual no excedía los octavos de final del 2022, porque tanto en 2023 como en 2024, en ambos con Martín de Michelis como DT, River había quedado eliminado frente a Talleres primero y después frente a Temperley, lo que había sido una eliminación en su momento muy vergonzosa. En esta oportunidad no hubo ningún tipo de discusión. El pasado sábado ante San Martín de Tucumán, River se impuso de manera correcta y siendo muy superior al rival de turno, y se espera que frente a Unión de Santa Fe el más grande también pueda demostrar absolutamente toda su superioridad. Y así como el partido entre River y Unión todavía no tiene fecha ni sede confirmada, sí están ya definidos los próximos duelos que tendrá que jugar el elenco de Núñez en lo que resta de este mes de agosto. Y vamos a hacer un repaso en general teniendo en cuenta que ahora sí comienza la doble competencia de manera muchísimo más ardua, con menos de 3 o 4 días inclusive entre cada uno de los partidos, y seguramente muchos de los jugadores que todavía no han podido tener un recorrido dentro del terreno de juego, al fin vamos a poder verlos sumar minutos, ya sea por el torneo local o por la Conmebol Libertadores. La seguidilla comenzará con el encuentro que va a estar jugando el próximo sábado desde las 18:30 horas River en el estadio Ricardo Enrique Bocchini, el estadio de Independiente, contra el Rojo por la jornada número 4 del torneo clausura. River lidera su zona en el torneo doméstico, pero tiene que seguir ganando no solamente para mantener la punta de lo que es su grupo en el clausura, sino también para seguir manteniéndose ahí arriba en la tabla anual, teniendo en cuenta que hoy marcha segundo y la tabla general es importante para ver qué equipos clasifican a las copas internacionales de cara al 2026. Después del partido ante Independiente se vendrá el primero de los cotejos ante Libertad por Copa Libertadores. Será el jueves 14 de agosto en el estadio del conjunto paraguayo. Hago hincapié en esto porque en su momento se había mencionado de la posibilidad de que se juegue en el estadio Defensores del Chaco. Sin embargo, la Conmebol le dio el visto bueno a Libertad para que sea local en su escenario, así que el 14 de agosto River desde las 21:30 horas visitará a Libertad en su propio estadio. 3 días después, domingo 17 contra Godoy Cruz en el Monumental por el torneo doméstico, quinta fecha de la zona B. Seguramente en ese partido haya algunos jugadores alternativos.
4 días después de enfrentarse al conjunto mendocino, el jueves 21 de agosto se enfrentará a Libertad en Núñez, segundo partido consecutivo como local, para definir el clasificado de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y hasta ahora el último duelo confirmado, domingo 24 de agosto, frente a Lanús de visitante. Hay que hacer hincapié en este cotejo por la sexta fecha del torneo clausura, porque quedará confirmado en los próximos días que el hincha de River podrá ir en condición de visitante a este encuentro en cuestión. Será el primero de los partidos en los cuales el hincha de River pueda ir 100% de visitante, porque frente a Instituto pudo haber público del más grande, pero fueron como hinchas neutrales. En esta oportunidad, en la Fortaleza contra Lanús, será 100% público visitante el que pueda ir a ver al conjunto de Gallardo, teniendo en cuenta que de manera paulatina se irán abriendo las canchas, sobre todo del Gran Buenos Aires. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, semana clave tanto para Sebastián Driussi como para Juan Carlos Portillo. Gallardo quiere que ambos estén disponibles en lo que será el partido ante Independiente, seguramente no como titulares, pero sí para ingresar un rato desde el banco de suplentes, teniendo en cuenta que el delantero sí podría ser titular si es que suma minutos el sábado frente a Libertad por Copa Libertadores, mientras que el ex jugador de Talleres es una variante más que interesante en la mitad de la cancha y que todavía no ha podido sumar minutos. Los que sí serían titulares serían Borja, que seguiría dentro del 11 teniendo en cuenta que Driussi no se ha recuperado, y Quintero podría ganar su lugar desde el inicio teniendo en cuenta que su ingreso frente a San Martín de Tucumán fue muy positivo. Oferta desde el Toluca por Santiago Simón. El equipo mexicano ofertó $2,8 millones por el 50% del pase del mediocampista. Si River se asegura un 30% de una futura venta, es muy probable que el traspaso se haga efectivo. River enfrentará a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo todavía no tiene fecha ni sede programada, pero sería finales de agosto o principios de septiembre, y al más grande se le viene una seguidilla de 5 partidos en los próximos 15 días. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.